El calor era insoportable. El sol de mediodía caía a plomo sobre las montañas de la Sierra Madre Oriental, donde el convoy militar avanzaba lentamente por un camino de terracería lleno de polvo y piedras. Cada vehículo levantaba una nube espesa que se quedaba suspendida en el aire como un velo sofocante. El silencio del paisaje solo era interrumpido por el rugido de los motores y el chirriar metálico de las armas aseguradas en las mochilas de los soldados. Alejandro Ramírez, sentado en la parte trasera de un camión militar, respiraba con dificultad bajo el peso del chaleco antibalas. El sudor le escurría por la frente, metiéndose en sus ojos, pero no se atrevía a levantar la mano para limpiarse. Sus dedos apretaban el fusil como si fuera lo único que lo mantenía firme en aquel momento. Era su primera vez en el frente real, y aunque trataba de mantener la compostura, su corazón latía con tanta fuerza que sentía que todos podían escucharlo. «Tranquilo, muchacho», murmuró el sargento Morales, un hombre curtido por la guerra con voz grave y firme. «El miedo es normal. Si no lo sientes, entonces estás muerto por dentro». Alejandro asintió sin mirarlo. No confiaba en su propia voz para responder. Solo cerró los ojos un instante y recordó las palabras de su madre antes de despedirse en Oaxaca. «No olvides rezar, hijo. Dios nunca abandona». Aquella frase era lo único que lo sostenía mientras avanzaba hacia lo desconocido. Si estás escuchando esta historia, te invito a que te suscribas al canal, porque lo que Alejandro vivió no fue un simple episodio de guerra, fue un encuentro con lo divino en medio del infierno. El paisaje cambiaba a medida que el convoy se internaba más en la sierra. Árboles secos, cactus solitarios y un cielo inmenso que parecía aplastarlos con su claridad ardiente. Alejandro observaba todo con ojos tensos, como si cada sombra entre las rocas pudiera ocultar un enemigo. A su lado, el cabo Hernández, un joven de apenas 22 años, intentaba romper la tensión con un chiste. «¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Ramírez?», dijo con una sonrisa nerviosa. «Que ni siquiera nos dan tortillas calientes en la base. Extraño los tacos de mi barrio más que a mi exnovia». Alejandro esbozó una mueca, casi una sonrisa, pero el nudo en su garganta no lo dejaba relajarse. Hernández, sin embargo, parecía decidido a mantener el ánimo. «Mira, hermano, yo también tuve miedo la primera vez, pero uno aprende a vivir con él. La clave está en no dejar que te controle». Alejandro lo escuchaba, aunque en el fondo sus pensamientos se perdían en otra dirección. Se preguntaba qué hacía él, un muchacho de campo, en medio de una guerra que no entendía. Recordaba las calles de Oaxaca, las fiestas de su pueblo, los rezos de su abuela frente al altar, con veladoras encendidas. Todo parecía pertenecer a otra vida, una que se le escapaba de las manos con cada kilómetro que avanzaban hacia el norte. El convoy se detuvo de golpe. Un silencio extraño se apoderó del ambiente. Los soldados tensaron sus armas, atentos a cualquier ruido. Alejandro sintió que el aire se volvía más pesado. No había disparos, no había gritos, pero el simple detenerse en aquel camino estrecho lo llenó de una angustia insoportable. «Atentos», ordenó Morales. «Nunca confíen en el silencio de estas montañas. Aquí el enemigo siempre está cerca». El viento levantó polvo y Alejandro tragó saliva mirando al horizonte. Por primera vez se enfrentaba a la posibilidad real de no volver a casa. El peso de su promesa a su madre y a su hermana menor lo golpeó con una fuerza brutal. Dentro de sí, apenas en un susurro que nadie más escuchó, murmuró: «Dios, si me estás escuchando, no me abandones». El camión volvió a moverse, rompiendo el momento de tensión, pero Alejandro ya sabía que nada sería igual. Había dado el primer paso hacia un mundo donde la fe y el miedo se entrelazarían de una manera que nunca imaginó, y lo que estaba por vivir marcaría su destino para siempre. El amanecer llegó teñido de un rojo extraño, como si el cielo presintiera la sangre que iba a correr ese día. El convoy había pasado la noche en un pequeño destacamento improvisado, y al romper el día, la orden fue clara: avanzar hacia un poblado cercano en Tamaulipas, donde se sospechaba la presencia de un grupo armado del cartel. Alejandro despertó con el estómago revuelto, apenas probó un café amargo que le supo a tierra y revisó su fusil
con manos temblorosas. «Hoy toca demostrar de qué estamos hechos», gruñó el sargento Morales, caminando entre los hombres con su voz cascada y dura. «Recuerden, la disciplina salva vidas, el miedo se controla, el pánico mata». Alejandro intentaba aparentar firmeza, pero en su interior el miedo crecía como una bestia hambrienta. El cabo Hernández, siempre con su aire despreocupado, lo notó y le dio un golpecito en el hombro. «Respira, hermano. Cuando empiece el fuego, no pienses. Solo sigue las órdenes. Y sobre todo no dejes que tu mente se quede vacía, porque ahí se mete el miedo». Alejandro tragó saliva, incapaz de responder con palabras. Apenas pudo esbozar un gesto de gratitud. El convoy se puso en marcha. A medida que se acercaban al poblado, el silencio del paisaje se volvió inquietante. Los perros dejaron de ladrar, las calles estaban vacías y las ventanas cerradas como si todo el lugar se hubiera apagado. Morales levantó la mano y el convoy se detuvo. El aire se llenó de tensión. De pronto, el estruendo de los disparos rompió la calma. Una lluvia de balas cayó sobre los vehículos desde las azoteas y callejones. El ruido era ensordecedor, un estrépito de metal, pólvora y gritos. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su cuerpo se tensó y su respiración se volvió caótica. «Cubran las posiciones, resistan», rugió Morales, lanzándose al frente con una serenidad aterradora. Alejandro se tiró al suelo detrás de un muro de adobe con el corazón desbocado. Las balas rebotaban a centímetros de su rostro. La tierra le entraba en la boca y el polvo le quemaba los ojos. Su instinto le gritaba que corriera, que escapara de aquel infierno, pero sus piernas no respondían. «Ramírez, dispara, carajo», gritó Hernández agachado a su lado mientras disparaba con precisión hacia una azotea. Alejandro levantó el fusil, pero sus manos temblaban tanto que apenas pudo apuntar. El miedo lo estaba paralizando. Cada detonación le retumbaba en el pecho como un martillazo. Por un momento pensó que no lograría hacerlo, que moriría ahí sin disparar un solo tiro. Entonces recordó el rostro de su madre, la voz de su hermana pequeña deseándole suerte, las promesas que había hecho antes de partir. El deber lo empujó, cerró un ojo, apretó el gatillo y el fusil rugió con violencia. El retroceso lo sacudió, pero por primera vez sintió que podía respirar. «Eso es, Ramírez», exclamó Hernández, animándolo. «Así se empieza». El combate se intensificó. Los hombres de Morales respondían con disciplina, cubriendo cada flanco, mientras los enemigos se ocultaban tras ventanas y techos. El olor a pólvora impregnaba el aire, mezclado con humo y polvo. Alejandro disparaba una y otra vez, ya sin pensar, solo siguiendo el instinto de sobrevivir. De repente, un proyectil impactó cerca de su posición, levantando una lluvia de escombros. Alejandro cayó de espaldas, con los oídos zumbando y la visión borrosa. Por un instante creyó que había muerto, pero la voz de Hernández lo sacó del trance. «Levántate, no te quedes ahí». Con un esfuerzo casi sobrehumano, se reincorporó. El miedo no había desaparecido, pero ahora se mezclaba con algo nuevo, la rabia de no querer morir sin luchar. La batalla se prolongó minutos eternos, hasta que los atacantes comenzaron a replegarse. El estruendo de los disparos se fue apagando poco a poco, dejando un silencio roto solo por jadeos y gemidos de heridos. Alejandro bajó el fusil con manos entumecidas, aún incrédulo de estar vivo. Morales apareció entre el humo, con la mirada severa. «Hoy aprendiste lo que significa ser soldado, Ramírez. Esto apenas comienza». Alejandro respiró hondo, sintiendo que aquella frase era más una sentencia que un consuelo, y en lo más profundo de su ser, supo que lo vivido era solo el inicio de un camino mucho más oscuro. La noche cayó sobre el campamento como un manto pesado. El aire olía a pólvora, a sudor y a tierra húmeda después de que la tarde trajo una lluvia breve que apenas alcanzó a calmar el polvo levantado durante el combate. Las hogueras improvisadas iluminaban los rostros cansados de los soldados, que masticaban en silencio raciones frías de frijoles enlatados y tortillas duras. Nadie tenía ganas de hablar demasiado. El eco de los disparos aún vibraba en sus oídos. Alejandro permanecía sentado sobre una piedra, con el fusil recargado en la pierna. Su mirada estaba perdida en el fuego,
pero en realidad no veía nada. El recuerdo del enfrentamiento lo perseguía como una sombra inquebrantable. Los gritos, los cuerpos, la sensación de que la muerte lo había rozado en varias ocasiones. Por más que trataba de apartar esas imágenes, volvían una y otra vez, golpeándolo sin piedad. ¿Sigues vivo, Oaxaca?, preguntó Hernández con voz cansada, dejándose caer a su lado con una sonrisa débil. Alejandro asintió apenas. Su garganta estaba reseca y no tenía fuerzas para responder. «Nadie se acostumbra tan rápido, hermano», continuó Hernández, encendiendo un cigarrillo. «La primera vez siempre te marca. Yo todavía sueño con la mía». El humo ascendió lentamente, mezclándose con la luz temblorosa del fuego. Alejandro lo observó en silencio, sin saber cómo expresar lo que sentía. Finalmente, murmuró: «No sé si hice lo correcto. Disparé. No sé si maté a alguien». Hernández lo miró con seriedad por primera vez esa noche. «Aquí no se trata de matar, sino de sobrevivir. Créeme, eso es lo único que importa». Las palabras lo golpearon con fuerza, pero no lograron aliviar su carga. En el fondo, Alejandro no podía dejar de pensar en la mirada del enemigo que cayó desde la azotea. Por un instante había visto en sus ojos un reflejo humano, y esa imagen lo atormentaba más que el ruido de las balas. Mientras los demás soldados se acomodaban para dormir, Alejandro se apartó unos metros del grupo. Se tumbó en el suelo con la mochila como almohada y miró al cielo. La luna brillaba entre nubes dispersas y las estrellas parecían más vivas que nunca. Fue inevitable recordar las noches en su pueblo de Oaxaca, cuando su madre encendía una vela frente al altar de la Virgen de Guadalupe y rezaba por la protección de sus hijos. El eco de esas oraciones llegó hasta él con una nitidez dolorosa. Dios nunca abandona. Cerró los ojos y apretó los labios, sintiendo un nudo en el pecho. «Madre, si pudieras verme ahora», susurró en voz baja, como si el viento pudiera llevarle el mensaje. De pronto, la voz del sargento Morales interrumpió sus pensamientos. «Ramírez, ven conmigo». Alejandro se levantó de golpe, sorprendido. Siguió al sargento hasta el borde del campamento, donde la oscuridad se volvía más densa. Morales lo observó con esa expresión impenetrable que siempre lo acompañaba. «No te voy a mentir», dijo con tono grave. «Lo hiciste bien para ser tu primera vez, pero este peso...» Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. «Este peso no se quita nunca. Solo aprendes a cargarlo». Alejandro lo miró con desconcierto. «¿Usted también siente culpa?» Morales dejó escapar una risa amarga. «Todos la sentimos. El que diga lo contrario, miente. La diferencia es que algunos la esconden mejor». El silencio se extendió entre ambos. Alejandro sintió un extraño alivio al escuchar aquello. No estaba solo en su tormento. Al regresar a su sitio, intentó dormir, pero el sueño no llegó. Los corridos que sonaban a lo lejos en algún poblado vecino parecían narrar las mismas historias que él estaba viviendo. Sangre, muerte, promesas rotas. El contraste con la fe de su familia lo desgarraba. Esa noche comprendió que la guerra no solo se peleaba con balas, también se libraba en el corazón, en la memoria que se niega a olvidar. Y Alejandro sabía que apenas estaba comenzando a cargar esa cruz invisible. El amanecer en Chihuahua era frío y seco. El aire cortaba la piel y las montañas se alzaban como gigantes silenciosos, testigos mudos de una guerra que parecía no tener fin. El pelotón recibió la orden de patrullar un pequeño pueblo que había sido escenario de enfrentamientos en días anteriores. La noticia era clara. El lugar estaba devastado. Alejandro avanzaba con paso firme, pero dentro de sí la ansiedad crecía. Cada paso levantaba un poco de polvo rojizo que se pegaba a las botas y olía a tierra seca. A su alrededor, el silencio era inquietante. Las calles estaban vacías, las puertas abiertas, las ventanas rotas. La vida parecía haberse extinguido de golpe. «Esto parece un pueblo fantasma», murmuró Hernández mirando con atención los techos. «Siempre digo que el silencio es más peligroso que las balas». Morales, caminando al frente, levantó el puño en señal de alto. Con voz baja pero firme ordenó: «Revisen cada callejón,
No confíen en nada. Aquí hasta las piedras pueden ser una trampa. Alejandro tragó saliva. Caminó hacia una casa derrumbada, con las paredes ennegrecidas por el fuego. Dentro, encontró restos de lo que alguna vez fue un comedor. Platos quebrados, sillas destrozadas y sobre la mesa un rosario ennegrecido por el humo. Lo tomó con cuidado, sintiendo un estremecimiento que le recorrió el cuerpo. ¿Qué encontraste?, preguntó Hernández asomándose detrás de él. Un rosario, respondió Alejandro levantándolo. Aquí vivía gente de fe. Hernández guardó silencio. Por primera vez no intentó bromear ni restar importancia. El silencio de ambos era más elocuente que cualquier palabra. El recorrido continuó. Los soldados encontraron paredes marcadas con ráfagas de balas, autos quemados en medio de la calle y un olor persistente a pólvora mezclado con maíz quemado. Era evidente que la violencia había arrasado con todo. De repente, Alejandro escuchó un sollozo débil. Se detuvo en seco, alzando la mano. «Shh», susurró. ¿Lo escucharon? Morales frunció el ceño y señaló hacia una casa a medio derrumbar. Alejandro avanzó con cautela apuntando el fusil. Empujó la puerta rota y entró. La penumbra llenaba el lugar, pero ahí, en un rincón, encontró a un niño de no más de 8 años. Estaba cubierto de polvo, con la ropa rasgada y los ojos llenos de lágrimas. «Tranquilo, no te haremos daño», dijo Alejandro, bajando el arma y arrodillándose frente a él. El niño lo miró con miedo, pero también con desesperación. «¿Dónde están tus papás?», preguntó con suavidad. El pequeño negó con la cabeza, incapaz de hablar. Finalmente murmuró: «Se los llevaron y mataron a mi hermano». Alejandro sintió un golpe en el pecho. El silencio del lugar se volvió insoportable. Apretó los labios, sin saber qué responder. Solo pudo extender la mano. «Estás a salvo ahora. No estás solo». El niño dudó unos segundos antes de aferrarse a su mano con fuerza. Morales entró y observó la escena. Su mirada dura se suavizó por un instante, aunque su voz siguió siendo firme. «No podemos quedarnos mucho tiempo. Este lugar es una trampa». Alejandro lo miró con rabia contenida. «¿Y el niño?». Morales guardó silencio unos segundos. Luego suspiró. «Se viene con nosotros. Pero recuerda, Ramírez, no podemos salvarlos a todos». Mientras salían, el niño se aferraba a Alejandro como si fuera su única esperanza. El joven soldado sentía el peso de esa pequeña mano como una carga enorme. No era solo un niño, era el símbolo de todo lo que estaba en juego. Al recorrer las calles destruidas, Alejandro no podía apartar la idea de que la guerra no solo arrancaba vidas, sino también la inocencia de quienes quedaban atrás. El rosario en su bolsillo y la mirada del niño lo acompañaban como dos heridas abiertas. Sabía que algo dentro de él estaba cambiando. La guerra ya no era solo un deber militar. Ahora tenía un rostro, una voz temblorosa, unas lágrimas que pedían justicia y esperanza, y ese recuerdo no lo abandonaría jamás. El sol caía con furia sobre la sierra cuando el pelotón recibió la orden de avanzar hacia una zona conocida por ser controlada por hombres armados. El aire estaba cargado de tensión. Los pájaros habían desaparecido y el único sonido era el crujir de las botas sobre la tierra seca. Alejandro caminaba con el fusil asegurado contra el pecho, cada paso pesado, cada respiración marcada por la certeza de que algo se avecinaba. «Mantengan la vista en las laderas», ordenó Morales con voz firme. «Aquí siempre nos observan antes de atacar». El niño rescatado viajaba en un vehículo de apoyo con otros soldados, lo que le dio a Alejandro un extraño alivio. Al menos él estaba lejos de lo que estaba por suceder. De pronto, un estallido rompió el silencio. Una explosión levantó tierra y piedras a pocos metros del convoy. El suelo tembló bajo sus pies, y antes de que pudieran reaccionar, una lluvia de disparos descendió desde lo alto de la montaña. «¡Emboscada!», rugió Morales. El caos se desató. Los soldados buscaron cobertura entre rocas y matorrales, mientras las balas silbaban cortando el aire. Alejandro cayó de bruces detrás de un tronco caído, con el corazón enloquecido dentro del pecho. Disparó al azar hacia la ladera, intentando mantener a raya el terror que lo dominaba. A su lado Hernández gritaba mientras recargaba su fusil. «No te quedes quieto, Ramírez».
«Apunta bien, carajo». El estruendo era ensordecedor. Alejandro sentía que el mundo entero se reducía a explosiones, humo y gritos. El olor a pólvora se mezclaba con el de la tierra seca que se levantaba con cada impacto. El sudor le corría por la frente, pero no tenía tiempo de limpiarse. Un proyectil impactó muy cerca y el golpe lo lanzó contra el suelo con violencia. Sintió un ardor agudo en el costado. Cuando miró, vio su uniforme teñido de rojo. La bala lo había alcanzado. Un dolor insoportable le recorrió el cuerpo y el aire se le escapaba de los pulmones como si el mundo lo abandonara de golpe. «¡Alejandro!», gritó Hernández, arrastrándose hasta él. Pero Alejandro apenas podía escuchar. Todo a su alrededor comenzó a volverse borroso. Los sonidos se apagaban como si se hundiera bajo el agua. Su fusil cayó de sus manos, y lo único que pudo hacer fue apretar los dientes para no gritar. El cielo apareció sobre él, inmenso y cegador. Y en ese instante, en medio de la agonía, creyó ver una figura luminosa que se inclinaba a su lado. No era un soldado, no era un enemigo. Era algo distinto, algo imposible de describir con palabras. Un murmullo suave llegó a sus oídos como un suspiro en medio del estruendo. «No temas. Yo estoy contigo». El dolor pareció desvanecerse por un segundo. Una paz extraña, casi irreal, lo envolvió. Alejandro trató de hablar, pero su boca apenas emitió un balbuceo incomprensible. Sintió que la figura se quedaba a su lado. Y entonces cerró los ojos, entregándose a esa calma que contrastaba con el infierno que lo rodeaba. Hernández lo zarandeó con fuerza. «Aguanta, hermano. No te mueras aquí». Alejandro apenas pudo abrir los ojos un instante. Vio el rostro desesperado de su compañero, pero lo único que quedó grabado en su mente fue aquella visión luminosa y la voz que lo había acariciado en medio del horror. La oscuridad lo envolvió lentamente. El sonido de las balas se apagó por completo, y solo quedó el eco de esas palabras que parecían haber sido susurradas directamente a su alma. Y en ese límite entre la vida y la muerte, Alejandro comprendió que lo que había visto no era producto del miedo ni del dolor. Algo más grande lo había tocado en medio de la guerra. El olor a desinfectante lo recibió antes que la luz. Alejandro abrió los ojos con dificultad, y lo primero que vio fue un techo improvisado de lona verde, iluminado por una bombilla que parpadeaba intermitente. Intentó moverse, pero un dolor agudo en el costado lo hizo gemir. Una venda gruesa cubría la herida, manchada todavía de sangre seca. «Tranquilo, no intentes levantarte», dijo una voz grave. Giró lentamente la cabeza y encontró al sargento Morales, sentado en una silla junto a su catre. El veterano lo miraba con seriedad, aunque había un rastro de preocupación en sus ojos cansados. «Pensamos que no lo contabas, Ramírez», añadió encendiendo un cigarrillo. «La bala casi te atraviesa el pulmón». Alejandro intentó responder, pero su garganta estaba seca. Apenas pudo articular. «¿Cuánto tiempo?» «2 días inconsciente», contestó Morales, exhalando humo hacia el suelo. «Estás en el hospital de campaña. No es gran cosa, pero al menos sigues respirando». Alejandro cerró los ojos. Las imágenes del combate volvieron en un torrente. El estruendo, el dolor, la figura luminosa. Su respiración se agitó. «Yo vi algo», murmuró, apenas audible. Morales lo miró de reojo. «¿Qué viste?» Alejandro dudó. El recuerdo era tan vívido que le quemaba por dentro, pero temía sonar loco. «Había alguien a mi lado. Una voz me dijo que no tuviera miedo». Morales lo observó en silencio unos segundos antes de apagar el cigarrillo contra una lata vacía. Cuando uno está al borde de la muerte, la mente juega trucos. Te hace ver cosas que no están ahí. «No», insistió Alejandro, con un hilo de fuerza en la voz. «No fue un truco. Sentí paz». El sargento no respondió. Solo se levantó, palmeó su hombro y salió de la carpa. Alejandro quedó solo con el zumbido de la bombilla y el dolor latiendo en su costado. La fiebre lo envolvió esa noche. El calor era insoportable y cada respiración era un esfuerzo. En medio del delirio,
volvió a escuchar esa voz. No era un grito ni un mandato, era un susurro firme, como si hablara directamente a su interior. Alejandro, no temas, yo estoy contigo. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin que pudiera contenerlas. No sabía si soñaba, si deliraba por la fiebre o si realmente estaba siendo acompañado por alguien más allá de la vida y la muerte. ¿Quién eres?, susurró con la voz quebrada. El silencio respondió al principio, pero luego la misma calma lo abrazó de nuevo. No había necesidad de explicaciones, solo aquella certeza extraña de no estar solo. Al amanecer, un médico militar revisó su herida. «Eres afortunado, soldado. La bala no tocó órganos vitales. Con reposo podrás volver al frente en unos días». Alejandro lo miró con incredulidad. Apenas podía mover el cuerpo y ya le hablaban de regresar. «¿Y si no quiero volver?», preguntó con amargura. El médico lo miró sorprendido y respondió con frialdad. «En el ejército, querer o no querer no importa. Cumples órdenes». El silencio que quedó después fue pesado. Alejandro se quedó mirando el techo, sintiendo el peso de esas palabras. La guerra no le daría tregua. Cuando Morales regresó más tarde con algo de comida, Alejandro reunió valor. «Sargento, ¿usted nunca sintió algo extraño, como si alguien más estuviera allí cuidándolo?». Morales masculló mientras dejaba el plato en la mesa. «He sentido el frío de la muerte rozándome más veces de las que quisiera. Si quieres llamarle milagro a salir vivo, llámalo. Pero no esperes que yo crea en apariciones». Alejandro no insistió. Guardó silencio, pero dentro de sí sabía que lo vivido no podía reducirse a un truco de la mente. Había escuchado una voz en medio del fuego, y esas palabras no lo abandonarían jamás. El sol apenas despuntaba cuando Alejandro fue despertado por Morales. Aún sentía la herida arder bajo la venda, pero ya podía caminar con cierta firmeza. El médico había sido claro. Todavía necesitaba reposo, pero el ejército no tenía el lujo de esperar. El frente exigía hombres, y Alejandro debía regresar. El trayecto hacia la base fue silencioso. Alejandro observaba la sierra con ojos cansados, percibiendo cada detalle con más intensidad. El olor de la tierra mojada tras una lluvia ligera, el canto lejano de un gallo en algún rancho perdido, las nubes que se abrían paso en un cielo inmenso. Todo le parecía más frágil, como si cada instante pudiera desaparecer de un momento a otro. Al llegar, los compañeros lo recibieron con miradas encontradas. Algunos lo saludaron con respeto, otros apenas se limitaron a un gesto distante. Entre los murmullos, Alejandro alcanzó a escuchar frases que lo hirieron. «Ahí viene el inválido. Ojalá no sea una carga en la próxima misión. Dicen que lo salvó de milagro, pero los milagros se acaban». Hernández fue el único que se acercó sin reservas. «Hermano, me alegra verte de pie otra vez», dijo con una sonrisa sincera. «Pensé que no lo lograbas». Alejandro forzó una sonrisa, agradecido por esa chispa de camaradería en medio del desprecio. Esa noche, sentado alrededor de una fogata con algunos soldados, sintió el peso de las miradas. Uno de ellos, un corpulento llamado Treviño, soltó con desdén: «Si no aguantas el frente, mejor quédate en la retaguardia. Aquí no hay espacio para los que tiemblan». Alejandro apretó los puños, conteniendo la rabia. Morales intervino con voz firme: «Basta. Ramírez sobrevivió a una emboscada que pudo matarnos a todos. El que tenga dudas sobre su valor, que se mire primero al espejo». El silencio se impuso. Alejandro bajó la mirada, sintiendo gratitud por la defensa del sargento, pero también una punzada de inseguridad. ¿Realmente estaba preparado para volver al combate? Cuando todos se retiraron, Hernández se quedó a su lado. «No los escuches, hermano. Hablan porque tienen miedo. Y el miedo siempre busca un blanco». Alejandro asintió, aunque las palabras apenas aliviaban el nudo en su pecho. Esa noche, al recostarse en su catre, cerró los ojos y volvió a escuchar aquella voz que lo había acompañado en la penumbra del hospital de campaña. «No temas, yo estoy contigo». El recuerdo lo estremeció. ¿Acaso estaba perdiendo la razón? ¿O realmente alguien lo había visitado en medio de la muerte? Los días siguientes fueron un entrenamiento constante para recuperar fuerzas. Alejandro corría con dificultad, sentía la herida arder al agacharse, pero no se rendía.
Cada gota de sudor era un recordatorio de que debía resistir, de que había algo más grande que lo esperaba. Una tarde, mientras limpiaba su fusil, Hernández lo observó en silencio y luego preguntó: «Dime la verdad, ¿qué viste cuando estabas herido?». Alejandro dudó, pero al fin respondió en voz baja: «No era un sueño. Sentí que alguien estaba conmigo, una presencia, como si Jesús estuviera a mi lado». Hernández lo miró con asombro, pero no se burló. «Pues si fue él, hermano, considérate afortunado, porque aquí, donde la muerte ronda a diario, necesitamos creer que alguien más camina con nosotros». Las palabras de su amigo lo reconfortaron. Tal vez no estaba tan loco como pensaba. Sin embargo, el regreso al frente lo llenaba de incertidumbre. Podía sentir la desconfianza de algunos compañeros, la presión de las órdenes y el peso de lo vivido. Cada noche, mientras el viento helado golpeaba la lona de la tienda, Alejandro luchaba entre la fe recién despertada y el miedo a caer de nuevo en el abismo. Y aunque intentaba convencerse de que estaba listo, sabía en lo profundo de su alma que el verdadero desafío apenas comenzaba. La madrugada era húmeda y pesada en la frontera. El pelotón recibió la orden de avanzar hacia un poblado donde se sospechaba la presencia de un grupo armado que había sembrado terror en la región. El aire estaba cargado con ese silencio tenso que Alejandro ya reconocía, un silencio que nunca anunciaba nada bueno. Hernández caminaba a su lado, ajustándose el casco. «Dicen que este pueblo lo tenían controlado desde hace meses», murmuró. «Prepárate porque no nos van a recibir con flores». Alejandro asintió en silencio. El recuerdo de la voz que lo había sostenido en la penumbra aún lo acompañaba, pero el miedo seguía ahí, como una sombra persistente. Al entrar en el poblado, la tensión se hizo palpable. Las calles estaban desiertas, las puertas cerradas con tablas, las ventanas cubiertas con mantas. Todo parecía demasiado quieto. Morales levantó el puño para detener al grupo. «Algo no está bien», dijo en voz baja. «Manténganse atentos». De repente, el primer disparo resonó desde una azotea. Luego vino una ráfaga ensordecedora. Los soldados corrieron a cubrirse entre muros y vehículos abandonados. El aire se llenó de polvo, pólvora y gritos. Alejandro se lanzó detrás de un carro oxidado, disparando hacia las sombras que se movían en los techos. El corazón le golpeaba en el pecho como un tambor desbocado. Hernández se colocó a su lado disparando con precisión. «¡Cúbreme!», gritó Hernández preparándose para avanzar hacia una mejor posición. Alejandro asintió, apuntó hacia la azotea y disparó varias veces. Hernández corrió agachado, hasta que logró llegar a un muro más seguro. Desde allí respondió con una ráfaga que obligó a los enemigos a replegarse momentáneamente. El combate era brutal. Las balas silbaban tan cerca que Alejandro sentía cómo el aire le cortaba la piel. Se agachó, recargó su fusil y volvió a disparar. En medio del estruendo, escuchó un grito desgarrador. «¡Hernández!», vociferó, al ver a su compañero desplomarse tras recibir un disparo en el pecho. El mundo se detuvo por un instante. Alejandro sintió que la sangre le hervía. Se lanzó hacia él, arrastrándose entre la lluvia de balas, ignorando el peligro. Llegó hasta su lado y lo tomó entre sus brazos. «Resiste, hermano, no me dejes», clamó con desesperación. Hernández intentaba respirar, pero la sangre llenaba su boca. Con un hilo de voz alcanzó a decir: «No, no fue en vano. Aguanta tú». Tosió, manchando el uniforme de Alejandro. «Tienes algo más que hacer aquí». Los ojos de Hernández se nublaron y su cuerpo se aflojó en un suspiro final. Alejandro lo sacudió negando con la cabeza. «No, maldita sea, no», gritó, con lágrimas mezclándose con el sudor y el polvo. Las balas seguían cayendo, pero en ese instante no las escuchaba. Todo lo que sentía era el peso de su amigo muerto en los brazos. Morales apareció arrastrándose hasta ellos. «Ramírez, tenemos que movernos. ¡Ahora!». Alejandro apretó los dientes, incapaz de soltar a Hernández. «No lo voy a dejar aquí». «Lo entiendo», respondió Morales con dureza, «pero si no te levantas, morirás tú también». Y Hernández no dio su vida para eso. Con un esfuerzo brutal,
Alejandro depositó el cuerpo de su amigo en un rincón protegido. Hizo una breve señal de la cruz sobre su frente y volvió al combate, con los ojos ardiendo de rabia y dolor. El resto del enfrentamiento fue un torbellino. Disparos, gritos, sombras moviéndose entre las casas. Alejandro luchaba con una furia nueva, no solo por sobrevivir, sino por honrar a quien había caído por él. Cuando finalmente el enemigo se retiró, el silencio regresó, pero ya no era el mismo. En el suelo, junto al muro, yacía Hernández, inmóvil, con el rostro sereno como si hubiera encontrado descanso. Alejandro cayó de rodillas a su lado, destrozado. Sus manos temblaban, y las palabras de su amigo resonaban en su mente como un eco imposible de ignorar. «Tienes algo más que hacer aquí». Esa frase se clavó en su corazón como un mandato, y aunque la pérdida lo partía en dos, también encendía en él una nueva certeza. Alguien, en algún lugar, lo había salvado para un propósito mayor. La noche cayó sobre el campamento, pero para Alejandro el silencio no era un descanso, sino un tormento. Habían enterrado a Hernández en una fosa improvisada, con una cruz de madera hecha a mano. La tierra aún fresca parecía un recordatorio cruel de la fragilidad de la vida. Alejandro no podía apartar la imagen de su amigo desplomándose, ni sus últimas palabras que ardían como fuego en su memoria. Esa noche no pudo dormir. El viento soplaba entre las lonas, trayendo consigo el eco distante de disparos perdidos en la sierra. Se levantó, tomó su fusil y salió a hacer guardia voluntaria. Necesitaba estar solo. El campamento estaba sumido en la penumbra. Las estrellas brillaban con intensidad y la luna iluminaba débilmente el terreno seco y polvoriento. Alejandro se acomodó en un puesto de vigilancia, apoyado contra un saco de arena. El aire estaba frío y su aliento se hacía visible en cada exhalación. «¿Por qué a él y no a mí?», murmuró con la voz quebrada. «¿Por qué tuvo que morir?». Sus ojos se llenaron de lágrimas y el peso de la culpa lo oprimió. Se llevó las manos al rostro, temblando. En ese instante, sintió algo extraño. El aire se volvió más cálido, como si una presencia invisible lo envolviera. Levantó la mirada y entonces lo vio. Una figura luminosa estaba a su lado, no hecha de carne ni de sombra, sino de una luz suave y poderosa a la vez. Su rostro transmitía una paz indescriptible, y Alejandro supo de inmediato que no era un sueño ni un delirio. «¿Quién eres?», susurró, con la voz entrecortada. La figura lo miró con ternura y habló con un tono sereno, profundo, que no parecía resonar en sus oídos, sino en lo más hondo de su ser. «Soy Jesús. No estás aquí solo para luchar, sino para dar esperanza». Alejandro se quedó paralizado. El frío del miedo fue reemplazado por un calor que lo invadía todo, una calma que contrastaba con el caos de la guerra. «Pero yo soy un soldado», dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Disparo, mato. ¿Cómo puedo dar esperanza en medio de tanta sangre?». Jesús extendió una mano luminosa hacia él. «El amor y la fe no se apagan en medio del dolor. Tú eres testigo de que aún en la oscuridad la luz permanece. No estás solo, Alejandro. Nunca lo estuviste». El joven sintió un nudo en la garganta. Recordó a su madre rezando, a su hermana pequeña esperándolo en Oaxaca, a Hernández entregando su vida por él. Todo cobró un sentido diferente. «¿Y si no soy lo bastante fuerte?», preguntó con voz temblorosa. «La fuerza no viene de ti», respondió Jesús. «Viene de aquel que te acompaña». Alejandro bajó la mirada, con el corazón palpitando como nunca antes. Por primera vez, no sentía miedo de morir, sino miedo de no estar a la altura de lo que se le pedía. «¿Qué quieres de mí?». «Que seas un testimonio vivo de esperanza. Que muestres a los demás que aun en la guerra, yo estoy presente». La figura comenzó a desvanecerse lentamente, pero la paz permaneció. Alejandro, con el rostro bañado en lágrimas, cayó de rodillas sobre la tierra fría y susurró: «Si tú me salvaste, entonces muéstrame el camino. Prometo seguirlo». El viento sopló con suavidad, como una caricia.
El silencio de la noche ya no era vacío, sino pleno. Alejandro sabía que algo había cambiado para siempre. No solo había sobrevivido a la muerte, había recibido un llamado, y aunque no entendía del todo lo que vendría, una certeza lo llenaba. No estaba solo en aquella oscuridad. El amanecer en el campamento no fue como los anteriores. Alejandro despertó con los ojos hinchados por el llanto de la noche anterior, pero en su interior había algo distinto. Ya no era solo un soldado que luchaba por sobrevivir, ahora sentía que debía cumplir con algo más grande. Los demás soldados se preparaban con la rutina habitual: limpiar armas, revisar equipo, desayunar a toda prisa. Alejandro, en cambio, se tomó un momento para observarlos. Vio en sus rostros la fatiga, el miedo escondido detrás de bromas ásperas, la rabia contenida, y comprendió que lo que había recibido no era solo para él, sino para compartirlo. Durante la patrulla de esa mañana, se acercaron a un caserío casi destruido. Entre las ruinas encontraron a varias familias escondidas, con hambre y miedo. Los soldados recibieron la orden de asegurar el lugar y seguir avanzando, pero Alejandro no pudo ignorar la mirada de una anciana que apenas podía sostenerse en pie. «Sargento, deberíamos darles algo de nuestras raciones», dijo Alejandro con firmeza. Morales lo miró con desdén. «Nuestra misión no es repartir comida, Ramírez. Tenemos que movernos». Alejandro no se movió. Abrió su mochila, sacó parte de su ración y la colocó en las manos de la anciana. «Con permiso, mi sargento. Mi misión también es esta». Los demás lo observaron en silencio. Algunos sonrieron, otros fruncieron el ceño. Uno de los soldados, Treviño, murmuró con ironía: «Ya tenemos a un santo entre nosotros». Pero lo cierto es que más de uno imitó el gesto, dejando pequeñas porciones de comida a los pobladores antes de seguir. Esa noche, en el campamento, Morales enfrentó a Alejandro con dureza. «¿Quién te crees que eres para desobedecer mis órdenes?» Alejandro sostuvo su mirada con un extraño valor que no había sentido antes. «No desobedecí, mi sargento. Cumplí con lo que debía. Usted me enseñó que la disciplina salva vidas. Hoy salvamos a esa gente del hambre». El silencio se alargó. Morales apretó los labios, pero no replicó. Se limitó a alejarse, dejando a Alejandro con el corazón latiendo fuerte, pero en paz. Con el paso de los días, su comportamiento comenzó a llamar la atención. Compartía su comida, ayudaba a los heridos sin importar si eran civiles o incluso enemigos capturados, y hablaba con los soldados más jóvenes cuando el miedo los hacía temblar. Una noche, mientras limpiaba su fusil, Treviño se acercó con gesto serio. «Ramírez, pensé que eras un estorbo, pero gracias a ti hoy no me quebré». Hizo una pausa incómodo. «Cuando me dieron ganas de desertar, recordé lo que hiciste con esas familias. Me hizo pensar que aún hay algo de humanidad en medio de este infierno». Alejandro lo miró sorprendido. No necesitó palabras, solo asintió agradecido. Sin embargo, su actitud no pasó desapercibida para los superiores. Un teniente lo llamó a su tienda. «Ramírez, hemos recibido reportes sobre tu excesiva compasión. Quiero que quede claro. No estás aquí para jugar al héroe ni al sacerdote. Estás aquí para obedecer. ¿Entendido?» Alejandro respiró hondo, manteniendo la calma. «Entendido, mi teniente. Pero si ayudar a la gente es un error, entonces aceptaré las consecuencias». El teniente lo observó con frialdad, pero no insistió. Esa noche, al mirar las estrellas, Alejandro volvió a escuchar en su interior la voz que lo había acompañado. «Sé un testimonio de esperanza». Y comprendió que el camino no sería fácil. Sería juzgado, criticado, tal vez castigado. Pero ya no podía volver atrás. Su propósito era claro. En medio de la guerra debía ser luz. Y aunque la oscuridad lo rodeaba por todas partes, Alejandro sabía que cada gesto, cada palabra, cada acto de compasión era una chispa que podía encender la fe en quienes habían perdido toda esperanza. El calor en Nuevo Laredo era abrasador, un sol implacable que parecía querer quemar hasta el concreto. El pelotón recibió la orden de participar en un gran operativo contra uno de los carteles más violentos de la zona. La tensión se sentía en cada respiración: camiones militares, helicópteros sobrevolando y civiles huyendo en estampida pintaban un escenario que anticipaba el caos.
Alejandro se ajustó el casco, apretando el fusil contra su pecho. Podía sentir el miedo latente en sus compañeros, incluso en aquellos que solían mostrarse duros. Hernández ya no estaba allí, y ese vacío le pesaba como una piedra. Sin embargo, la voz que había escuchado en la oscuridad lo sostenía. «Hoy va a estar duro, Ramírez», murmuró Treviño, tragando saliva. «¿De verdad crees que saldremos vivos?» Alejandro lo miró fijamente. «Si estamos aquí es por algo. No pierdas la fe». El convoy entró en la ciudad. Las calles estaban semidesiertas, con ventanas cerradas y negocios abandonados. El viento arrastraba bolsas de plástico que rodaban como presagios. De repente, el rugido de una ametralladora estalló desde un edificio. Las balas golpearon los vehículos y los soldados corrieron a cubrirse. «Desplieguen, cubran los flancos», gritó Morales dirigiendo la operación con voz firme. Alejandro se lanzó tras un muro de concreto, disparando hacia las ventanas de donde provenía el fuego. El ruido era ensordecedor. Ráfagas interminables, explosiones de granadas, helicópteros sobrevolando mientras la ciudad se sacudía con violencia. En medio del caos, Alejandro vio a un grupo de civiles atrapados en una tienda de abarrotes. Una mujer con 2 niños pequeños lloraba, agachada bajo los estantes. El corazón de Alejandro dio un vuelco. «Sargento, hay civiles atrapados», gritó. Morales lo fulminó con la mirada. «No es nuestra prioridad, Ramírez, concéntrate en el combate». Pero Alejandro no dudó. Se lanzó corriendo hacia la tienda, con las balas silbando a su alrededor. Entró a empujones, levantó a uno de los niños en brazos y tomó al otro de la mano. «Síganme, rápido». La mujer sollozaba, incapaz de moverse, hasta que Alejandro la sacó casi a rastras. Los condujo hacia un callejón, donde otros soldados los protegieron. Un proyectil impactó cerca, levantando una nube de humo y polvo. Alejandro cayó de rodillas, tosiendo, pero logró ponerse de pie. Morales apareció, furioso. «Ramírez, ¿qué demonios crees que haces?» Alejandro respiraba con dificultad, pero sostuvo la mirada. «Hice lo que tenía que hacer». El sargento apretó la mandíbula, pero no respondió. Había visto el rostro agradecido de aquellos civiles, y aunque nunca lo admitiría, sabía que Alejandro había hecho lo correcto. La batalla continuó con ferocidad. Los sicarios se movían entre las calles, disparando desde azoteas y ventanas. Alejandro coordinaba con Treviño y otros soldados, manteniendo la calma en medio del infierno. «¡Recarga!», gritó Treviño cubriéndolo. «¡Avanza!», respondió Alejandro, moviéndose con precisión. Cada decisión parecía guiada por una fuerza que iba más allá de la estrategia militar. Mientras el caos envolvía la ciudad, él sentía una serenidad extraña, como si no estuviera solo. Finalmente, tras horas de combate, los helicópteros bombardearon las posiciones enemigas y el fuego se fue apagando. El humo cubría el horizonte. El olor a pólvora era insoportable y los gritos de heridos resonaban en cada rincón. Alejandro se dejó caer contra una pared, agotado. Su uniforme estaba cubierto de polvo y sudor, sus manos temblaban, pero en su interior ardía una certeza. Había hecho lo correcto, había protegido vidas en medio del infierno. Treviño se acercó, jadeando, y le dio una palmada en el hombro. «Hermano, hoy pensé que nos moríamos, pero gracias a ti, sobrevivimos». Alejandro lo miró con los ojos enrojecidos y respondió en voz baja. «No fui yo. Nunca estoy solo». En ese momento, supo que la guerra aún tenía muchas batallas por delante, pero también que la esperanza podía nacer incluso en el lugar más oscuro. El aire en el campamento olía a humo y cansancio. Después del operativo en Nuevo Laredo, los hombres estaban agotados, con las ropas sucias de sudor y sangre. Aún así, las órdenes eran claras: mantenerse listos para otro enfrentamiento. Alejandro observaba a sus compañeros con atención. Algo en el ambiente estaba distinto. No era solo el cansancio, había desconfianza, miradas esquivas, un silencio más pesado que el habitual. Esa noche, mientras compartían un café aguado en latas viejas, Treviño se inclinó hacia él y susurró: «Ramírez, no confíes en todos. He notado cosas raras.
Gente que desaparece en la madrugada, mensajes que no cuadran. Alejandro frunció el ceño. ¿Insinúas que alguien...? Sí, lo interrumpió Treviño. Alguien está filtrando información al cartel. El corazón de Alejandro se aceleró. Pensó en los emboscados que habían sufrido, en cómo los enemigos parecían anticipar sus movimientos. Todo encajaba demasiado bien. Al día siguiente, durante una patrulla, la sospecha se confirmó. El pelotón fue atacado en un punto donde, en teoría, nadie debía conocer su ruta. Las balas los sorprendieron desde los techos y la confusión reinó. Morales, enfurecido, rugía órdenes. «Nos están cazando como animales. Alguien los está guiando». Alejandro, cubierto detrás de un muro, vio a uno de los suyos apartarse en medio del fuego. Era Méndez, un soldado de rostro duro y mirada esquiva. Lo observó hacer una señal discreta hacia los atacantes y en ese instante todo quedó claro. El combate terminó con esfuerzo. Cuando la calma regresó, Alejandro se acercó a Morales con urgencia. «Mi sargento, lo vi. Fue Méndez. Les indicó nuestra posición». Morales lo miró fijamente. «¿Estás seguro de lo que dices?» «Lo vi con mis propios ojos. Esa noche reunieron a Méndez en una carpa aislada». Morales lo encaró, su voz llena de furia contenida. «¿Nos vendiste, hijo de la chingada?» Méndez no negó ni afirmó. Su silencio lo decía todo. Alejandro lo miraba con rabia, pero también con una extraña compasión. Ese hombre, que había compartido el mismo suelo y las mismas balas, había decidido entregar a sus hermanos. Finalmente, Méndez habló con voz quebrada. «Ellos tienen a mi familia. Si no colaboro, los matan». Un silencio sepulcral llenó la carpa. Alejandro sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. No era un simple traidor. Era un hombre atrapado en el mismo infierno que todos ellos. Treviño escupió al suelo. «Excusas. Todos tenemos familia. Ninguno de nosotros los entregó». Alejandro respiró hondo y con un nudo en la garganta se acercó. «Méndez, ¿y crees que ellos van a cumplir? ¿Que por vendernos a nosotros tu familia estará a salvo? Ellos no conocen la palabra honor». El soldado bajó la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro endurecido. Morales levantó su pistola, apuntando directo. «La traición se paga con sangre». En ese instante, Alejandro escuchó en su interior la misma voz que lo había acompañado antes. Una voz clara, profunda, serena. «El perdón es la verdadera victoria». Su corazón se agitó. Dio un paso al frente. «Mi sargento, no lo mate». Todos lo miraron con incredulidad. «¿Qué demonios dices, Ramírez?», rugió Morales. «No niego lo que hizo», respondió Alejandro con firmeza. «Pero matarlo ahora solo nos hundirá más. Él es un hombre roto, no un enemigo». Morales dudó, el dedo en el gatillo. El silencio se alargó. Finalmente bajó el arma, maldiciendo entre dientes. Méndez cayó de rodillas, sollozando. Alejandro lo miró fijamente. «Tienes que cargar con lo que hiciste, pero hoy se te dio otra oportunidad. No la desperdicies». Esa noche Alejandro no pudo dormir. El rostro de Méndez, lleno de culpa, lo perseguía, pero dentro de sí sentía la paz de haber obedecido a la voz que lo guiaba. Había entendido algo crucial. La guerra no solo se libraba contra el enemigo, sino contra el odio que podía devorarlos por dentro. Y él había decidido no dejarse consumir. El amanecer en la frontera llegó teñido de un rojo extraño. El aire estaba cargado de polvo, y los helicópteros rugían en lo alto como presagio de tormenta. El ejército había reunido a varias unidades para un operativo masivo contra el cartel. Se decía que sería el enfrentamiento final, el golpe decisivo para recuperar el control de la zona. Alejandro ajustó su chaleco, respirando hondo. Podía sentir la tensión recorrer a cada soldado. Morales caminaba al frente, serio, con la firmeza de un hombre que sabía lo que significaba liderar en el filo de la muerte. Treviño, a un costado, murmuraba con nerviosismo: «Esto va a ser una masacre, Ramírez. No sé si saldremos vivos». Alejandro lo miró con calma, y en su interior volvió a escuchar aquella voz serena: «No estás solo.
Se aferró a esas palabras y respondió con firmeza: «Saldremos porque tenemos que salir, no para nosotros, sino por los que dependen de que esta guerra termine». El convoy avanzó hacia la ciudad. Apenas cruzaron las primeras calles, el infierno estalló. Una lluvia de disparos, explosiones en cada esquina, el rugido de granadas y la confusión total. El aire se llenó de humo y gritos. «¡Cúbranse! ¡Avancen!», ordenaba Morales, intentando mantener el control. Alejandro disparaba con precisión, pero sus ojos no solo buscaban enemigos, también buscaban civiles atrapados en el fuego cruzado. Vio a una mujer correr con un bebé en brazos y caer al suelo, paralizada por el miedo. «¡Treviño, cúbreme!», gritó, lanzándose hacia ella. Las balas silbaron a su alrededor, pero logró levantarla y arrastrarla hacia un callejón protegido. La mujer lo miró con lágrimas en los ojos. «Gracias, soldado. Gracias». No hubo tiempo para más. Alejandro volvió al frente, jadeando, con la adrenalina corriendo como fuego por sus venas. El combate era feroz. Los sicarios usaban lanzagranadas y armas pesadas desde las azoteas. Los soldados caían, algunos gritando, otros en silencio. Alejandro sentía que cada paso era una batalla contra la muerte. De repente, una explosión lo lanzó contra una pared. El impacto lo dejó aturdido, con los oídos zumbando y el pecho ardiendo. Cuando intentó levantarse, vio que estaba herido otra vez. Una esquirla le había abierto el brazo y la sangre corría sin control. «¡Ramírez!», gritó Treviño, corriendo hacia él. Alejandro apretó los dientes. «No te detengas, sigue adelante». Con un esfuerzo brutal se incorporó y levantó el fusil. Cada disparo le costaba un mundo, pero no pensaba rendirse. En medio del caos, un grupo de civiles quedó atrapado en una iglesia que comenzaba a derrumbarse por los impactos. Alejandro sintió un impulso irresistible. Corrió hacia ellos, ignorando el dolor, y con la ayuda de otros soldados logró sacarlos uno a uno. Un anciano se aferró a su brazo, llorando. «Dios lo bendiga, muchacho. Usted es nuestra esperanza». Esas palabras lo atravesaron como una flecha. Supo que estaba cumpliendo con el propósito que había recibido. El enfrentamiento duró horas eternas. Finalmente, con apoyo aéreo, lograron replegar al cartel. El silencio llegó, pero era un silencio pesado, cargado de humo, cadáveres y ruinas. Alejandro cayó de rodillas, agotado. Su uniforme estaba destrozado, su brazo herido y su rostro cubierto de polvo y sangre. Morales se acercó, poniéndole una mano en el hombro. «Hiciste más de lo que cualquiera habría hecho, Ramírez. Hoy no solo peleaste, salvaste vidas». Alejandro levantó la vista, respirando con dificultad. Dentro de sí, escuchó una vez más esa voz: «Bienaventurados los que dan la vida por los demás». Y aunque apenas podía mantenerse en pie, sabía que esa batalla no lo había vencido. Al contrario, lo había confirmado en un propósito más grande que él mismo. El hospital militar olía a desinfectante, sudor y metal oxidado. Alejandro despertó en una cama blanca, con el brazo vendado y una aguja clavada en la vena. La luz del mediodía entraba por una ventana pequeña, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a recostarse otra vez. Una enfermera joven se acercó, con voz suave. «Tranquilo, soldado. Ha perdido mucha sangre. Necesita descansar». Alejandro asintió en silencio. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente no dejaba de viajar al campo de batalla. Los gritos, el humo, los rostros de los civiles que había rescatado. Cada recuerdo lo estremecía, pero no con miedo, sino con una extraña certeza. Al caer la tarde, Morales apareció en la habitación. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero sus ojos tenían un brillo diferente. «Ramírez», dijo con voz firme, «contra todo pronóstico, sigues aquí». Alejandro esbozó una sonrisa débil. «Ya me acostumbré a no morir cuando debería». El sargento soltó una carcajada seca y luego se puso serio. «Escucha, los altos mandos quieren reconocerte públicamente. Dicen que tu valor salvó a decenas de personas. Para ellos eres un héroe». Alejandro lo miró con incredulidad. «¿Un héroe? No, mi sargento.
Yo solo hice lo que cualquiera habría hecho. No te engañes, respondió Morales. La mayoría habría pensado solo en sí mismos. Tú hiciste algo distinto. Eso te hace diferente. Las palabras lo dejaron pensativo. Morales se marchó poco después, dejándolo a solas con el eco de su propia conciencia. Esa noche, el dolor lo despertó varias veces. Entre sueños y fiebre, volvió a sentir la misma presencia luminosa que lo había acompañado en los peores momentos. Una voz lo acarició en el silencio. La guerra del hombre termina, pero la guerra del espíritu es eterna. Levántate, porque aún tienes camino que recorrer. Alejandro abrió los ojos con lágrimas rodando por sus mejillas. Se dio cuenta de que, aunque su cuerpo estaba herido, su espíritu estaba más fuerte que nunca. Días después, cuando pudo caminar nuevamente, salió al patio del hospital. Allí, otros soldados heridos pasaban el tiempo entre risas forzadas y miradas perdidas. Alejandro se acercó a uno de ellos, un joven que había perdido una pierna. El muchacho estaba cabizbajo, con los ojos apagados. «¿Cómo te llamas?», preguntó Alejandro. «Luis», respondió con voz apenas audible. «Luis, ¿sabes algo? Pensé que no saldría vivo de la última batalla, pero sigo aquí. Y tú también sigues aquí. Eso significa que todavía tenemos algo por lo cual luchar». El joven lo miró, incrédulo. «¿Luchar? Yo ya no sirvo para nada». Alejandro puso una mano sobre su hombro. «Sirves más de lo que imaginas. A veces la lucha no está en el campo, sino en dar esperanza a otros». El rostro de Luis se humedeció con lágrimas contenidas. Fue la primera vez que Alejandro vio en sus ojos un destello de vida. Con el paso de los días, comenzó a recorrer las salas, hablando con soldados heridos, escuchando sus historias, compartiendo palabras de aliento. Sin proponérselo, se convirtió en una especie de guía, alguien que levantaba los ánimos cuando todo parecía perdido. Un capitán del hospital lo observó de lejos y comentó a Morales: «Tu soldado está cambiando las cosas aquí dentro. No con armas, sino con palabras». Morales, cruzado de brazos, asintió lentamente. Tal vez eso es lo que siempre estuvo destinado a hacer. Alejandro, sin saberlo, estaba renaciendo. Ya no era solo el joven de Oaxaca que temía morir, ni el soldado que se culpaba por cada disparo. Ahora era un hombre que había encontrado un propósito más allá de la guerra. Y aunque las cicatrices en su cuerpo permanecerían, había descubierto que las más profundas, las del alma, podían transformarse en fuerza para otros. El tren avanzaba lentamente por los valles de Oaxaca. A través de la ventana, Alejandro veía los paisajes que tantas veces había soñado en las noches de guerra: los campos verdes, las montañas cubiertas de neblina, los pueblos con casas de teja y calles empedradas. Después de meses en el frente, regresaba a casa, pero ya no era el mismo. Su uniforme estaba limpio, sus heridas cerradas, pero en su mirada habitaba un peso distinto. La memoria de todo lo vivido y la certeza de que había sido salvado para algo más. Al llegar a la estación, una figura conocida lo esperaba. Su madre, con el rebozo azul que siempre llevaba en las fiestas del pueblo, corrió hacia él con lágrimas en los ojos. Alejandro la abrazó con fuerza, como si temiera que se desvaneciera entre sus brazos. «Hijo, pensé que no volvería a verte», sollozó ella. «Volví, madre. Gracias a Dios volví», respondió él con la voz quebrada. A su lado, su hermana menor, ahora más crecida, lo miraba con una mezcla de admiración y ternura. «Te prometí que regresaría, ¿recuerdas?», dijo Alejandro, acariciando su rostro. «Y aquí estoy». Los días siguientes fueron de reencuentro y calma. El pueblo lo recibió con respeto. Algunos incluso lo llamaban héroe. Pero Alejandro no buscaba títulos ni honores. Pasaba las mañanas ayudando en la iglesia, apoyando a familias que habían perdido hijos en la guerra, escuchando a viudas y huérfanos. Cada historia le recordaba el rostro de Hernández, el llanto del niño en Chihuahua, la traición de Méndez y la voz que lo había acompañado en la oscuridad. Una tarde, sentado frente al altar de la Virgen, su madre le preguntó: «¿Qué fue lo que viviste allá? Nunca hablas de eso». Alejandro guardó silencio unos segundos, hasta que respondió con sinceridad:
En medio de la muerte, vi a Jesús a mi lado. Escuché su voz, madre. Me dijo que no estaba solo, que debía dar esperanza. Y eso cambió todo. Ella lo miró con lágrimas en los ojos, apretando con fuerza el rosario entre sus manos. Sabía que Dios no te abandonaría. Con el tiempo, Alejandro tomó una decisión. Renunció al uniforme, pero no a la misión. Entendió que su lucha no estaba solo en el campo de batalla, sino en acompañar a otros soldados que regresaban rotos, en dar fuerza a quienes habían perdido todo. Se convirtió en un guía, un hermano mayor para los que no encontraban sentido después de la guerra. En una reunión con excombatientes, un joven le preguntó: ¿cómo hiciste para no volverte loco después de todo lo que viste? Alejandro lo miró con serenidad y respondió: porque en el momento más oscuro, alguien estuvo conmigo. No importa lo profundo del infierno, siempre hay una voz que te dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. Eso me salvó, y también puede salvarte a ti. El silencio se hizo en la sala. Algunos lloraron, otros bajaron la cabeza conmovidos. Alejandro supo entonces que estaba cumpliendo con el propósito que se le había entregado. Los años pasarían, y su historia sería contada en voz baja en su pueblo, como un testimonio de fe en medio de la guerra. Alejandro nunca se consideró santo ni héroe, pero sabía que había sido elegido para ser testigo de que la luz nunca se apaga, ni siquiera en el campo de batalla. Antes de terminar esta historia, quiero invitarte a que te suscribas al canal, porque aquí seguimos compartiendo relatos que nos recuerdan que incluso en la oscuridad, la esperanza existe. Y si quieres continuar este viaje, haz clic en el video que aparece en pantalla. Porque lo que Alejandro vivió nos enseña que, aunque la guerra termine, la misión de dar luz y esperanza nunca acaba.